¿Dónde crees que estuvo la tecla del éxito tan colosal, de ventas y de repercusión social internacional? Cuando se publicó Patria en septiembre de 2016, salimos con una tirada superior a otras de otros libros míos, pero bueno, una tirada de 20.000 ejemplares. Y a mí me pareció que el editor pecaba de optimista. Al principio la novela tuvo un recorrido más bien literario, es decir, llamó la atención más bien a críticos, en fin, a personas interesadas por la literatura. Vamos a decir que de septiembre a diciembre. Ya en diciembre, no sé, inesperadamente para mí, por lo menos, que vivo lejos y que quizás soy un poco ingenuo, la clase política empezó a tomar la palabra. Y ya sabemos cómo es el asunto: cuando habla un político le contesta a otro y el otro apoya al primero y sale un rebatidor que apoya al segundo, de manera que al entrar en 2017 el libro se convirtió en un fenómeno ya al margen de mi posible control, ni mucho menos, y empezó ya a ser comentado en ámbitos que no tienen que ver directamente con la literatura, pero yo veía que la sociedad vasca empezaba a debatir desde posturas distintas, contrapuestas, pero de manera oral, vamos a decir. Eso me pareció bien, y creo que mi libro contribuyó a esto. Cuando empezaron todas esas discusiones políticas a partir del libro, ¿cómo lo encajaste? Lo digo porque a veces cuando un creador lanza una obra y hay una polémica al respecto, dice, bueno, bien, esto es promo, esto es promoción, esto me viene bien. ¿Tú cómo lo llevabas al principio? Bueno, yo ya llevo bastante tiempo en esta actividad y yo sabía de antemano a quiénes iba a complacer mi libro y a quiénes no, y quiénes tratarían de instrumentalizarlo en interés propio y quién intentaría derribarlo por el hecho de que pudiera ser antipublicitario para su proyecto o para sus intereses. Por otro lado, claro, yo en las entrevistas digo lo que pienso, y lo que pienso va por un sendero y la obra va por otro, porque la obra yo intento que tenga un espesor literario y por tanto no la supedito a mis opiniones, y en las opiniones pues me posiciono, y estas opiniones pues son contrarias a las que tienen otros, y yo sé que por ese lado pues me van a llover pedriscos, ¿no?, por así decir. Así que, bueno, esto yo ya lo preveía. Tampoco tengo 12 años, así que ya estoy un poco curtido. Y quizá lo peor de todo no es que a uno le hagan críticas negativas, lo peor es que no lo tengan en cuenta, lo peor es la indiferencia, es decir, que uno no consigue mover nada, ¿no? Patria establece el relato de lo que ha sucedido con nuestra historia de violencia y terrorismo en los últimos 40 o 50 años. No, Patria no establece el relato por antonomasia. Patria es una aportación. Patria quizá tenga la virtud de que pone en juego un elenco de personajes bastante numeroso, por eso quizá permita que un mayor número de lectores tenga la sensación de que hay un relato general. Y de hecho hay un relato general, pero no el relato. Yo no tengo la versión verídica, yo eso lo niego. Eso lo dicen personas entusiasmadas con el libro o alguien que hace publicidad, pero esto no puede ser. No puede ser que toda una historia colectiva se reduzca a un libro, o a un cuadro, o a una película. Eso no puede ser, porque es una historia muy compleja que requiere muchas voces y muchas facetas. ¿Buscabas complacer a alguien políticamente, por ejemplo, con Patria? No. Yo no voy a poner mi trabajo al servicio de ningún partido político, de ninguna corriente política, aunque haya algunos que se acerquen e intenten hacerse una foto a mi lado. Yo he recibido una educación determinada y, por tanto, me mantengo sereno y después adiós, adiós. Sí que reconozco que a mí me daba temor ofender a las víctimas, es decir, introducir, por ejemplo, algún pasaje en el cual yo hiriese la sensibilidad de las víctimas del terrorismo, o que ellas se sintieran despreciadas o víctimas de burlas, así. Eso es un límite moral que yo me he impuesto, ¿no?